Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero presentar a quien me acompaña el día de hoy, el diputado Pablo Vázquez Agüez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y un servidor, Clemente Castañeda, del Senado de la República. Queremos informarles que acabamos de estar en la mesa directiva del Senado de la República, entregando un oficio dirigido al presidente de la mesa directiva, el senador Gerardo Fernández Noroña, con la finalidad de pedirle que lo antes posible se haga la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que llevamos a cabo en octubre del año pasado al artículo 123 constitucional en materia de salarios para los servidores públicos. Como ustedes lo saben, desde el año pasado, por unanimidad, todos los grupos parlamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, aprobamos esta reforma que beneficia teóricamente a un universo de entre 3,5 y 3 millones de servidores públicos. Es una reforma que establece un salario base que en este momento debe rondar los 17,000 pesos, un poco más de 17,000 pesos, y que beneficia directamente a policías y guardias nacionales, a maestras y maestros, a doctores y enfermeras y a una serie de servidores públicos que en términos generales ganan mucho menos de lo que establece esta reforma constitucional. Lo paradójico del asunto es que nosotros estamos enterados, y aquí tenemos la evidencia, que los votos de los congresos locales llegaron ya y están completos desde hace mucho tiempo, y nos extraña muchísimo la negativa o digamos la omisión de la mesa directiva del Senado de la República para no hacer de manera inmediata la declaratoria de constitucionalidad. Imaginen ustedes la gran cantidad de familias que pueden ser beneficiadas con esta medida. Además, hay que decirlo, fue una iniciativa que todos los grupos parlamentarios suscribimos, que todos apoyamos, que todos votamos, y que es inadmisible que a estas alturas, teniendo cuando menos 21 votos ya de los congresos locales, que los podemos exhibir aquí ahorita, diputado. Sí, no, ahorita se los platicamos, pero aquí los traemos todos los votos de los congresos locales, no tengamos en este momento ya hecha la declaratoria de constitucionalidad. Está aquí el acuse de recibo que entregamos a la mesa directiva del Senado de la República, exigiendo que cuando antes se haga esta declaratoria de constitucionalidad. No sé si quieres, Pablo, mencionar cuáles son algunos aspectos de la reforma y los votos que tenemos aquí. Sí, así es, muchas gracias. Denunciamos desde hace 2 semanas en la Cámara de Diputados y solicitamos a la Presidencia de Diputados hacer un extrañamiento al Senado porque efectivamente detectamos que esta reforma que se aprobó desde octubre no había sido emitida su declaratoria de constitucionalidad aquí en el Senado de la República. Y lo que nos dijeron es que pues, se iba a revisar cómo iban los votos constitucionales, si ya habían llegado o no al Senado, y nosotros también hicimos esa tarea y detectamos que al menos 21 congresos de las entidades federativas aprobaron y ya remitieron directamente al presidente del Senado, Fernández Noroña, los votos aprobatorios de esta reforma constitucional, que como bien decía el senador, es una reforma que establece un salario base para servidores públicos y además establece que el salario mínimo para todas y todos los trabajadores de México nunca podrá ser inferior a la inflación. Entonces, desde luego es una reforma que beneficia a millones de trabajadoras y trabajadores en México y que pues nos llama la atención que otras reformas constitucionales del Plan C las aprobaron y publicaron en una semana y esta que es en beneficio de millones de personas, pues misteriosamente pareciera que la tienen guardada en un cajón aquí en el Senado y no se emite esta declaratoria de constitucionalidad. Por ello, pues hoy acudimos al Senado de la República a entregarle al presidente no solo esta petición, sino copia de todos estos votos constitucionales de congresos de toda la República y haremos lo propio también con el presidente de la Cámara de Diputados para que esté enterado y esperamos pues, que pronto se emita esta declaratoria de reforma constitucional aquí en el Senado.
Adelante. Buenas tardes. ¿Tendrá que ver esta negativa, que fue evidente porque cuando faltaba solo un congreso se paró el conteo en la página electrónica del Senado? Y después ya, aún con el voto, me parece que era Chihuahua, de todos modos ya no lo contabilizaron. ¿Tendrá que ver esto con el costo financiero que implica? Te lo digo porque hay otra reforma que se aprobó en la Cámara, la que lleva a nivel constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que aquí ya no se aprobó. Y según las versiones es que Hacienda tiene problemas con el alto costo financiero que ambas implicarían. Yo no quisiera especular, pero si es así, lo menos que merece el pueblo de México, pues es una explicación puntual, que digan las razones por las cuales se están deteniendo este asunto y que digan también que lo que propusieron fue demagogia y que nunca hicieron cuentas y que a lo mejor no les alcanza el dinero, pero estoy especulando. Nosotros no dejamos de hacer lo que nos toca, que fue discutir la reforma, aprobarla, respaldarla, y hoy lo que estamos exigiendo es que se cumpla la palabra y que se cumpla la constitucionalidad de esta reforma. Los beneficios son, repito, significativos para millones de trabajadores y si hubiera cualquier tipo de objeción, cualquier tipo de problema, me parece que es obligado de parte del gobierno federal o de parte de la mesa directiva explicarle al pueblo de México por qué no se está haciendo. Pero bueno, en el caso del salario mínimo creo que eso ya está contemplado. ¿Tiene algo más la iniciativa que implicara un costo adicional? ¿De qué perdón? En cuanto, por lo que se refiere a que el salario mínimo tiene que estar al par de la inflación, eso se ha cumplido hasta ahora. ¿Pero hay alguna otra parte de la reforma que implique otro gasto adicional? No, salvo, sí, digamos, este incremento que podrían recibir la gran mayoría de los servidores públicos de este país. Bastaría con observar cuál es el salario promedio de los maestros, de las enfermeras, y muchos de ellos tendrían un incremento sustantivo. Entonces, por supuesto que hay un costo económico, un costo financiero, pero bueno, también si antes de hacer una propuesta de esta naturaleza no revisan el impacto presupuestal, pues entonces es demagogia y eso hay que denunciarlo. Nosotros estamos aquí el día de hoy exigiendo que lo que dice la Constitución ya, respaldado por los congresos locales ya, se emita su constitucionalidad, su declaratoria de constitucionalidad. Los maestros son 2 millones, así es que sería un impacto altísimo. Gracias, Clemente. Para consultarte, ¿tú observas una rebeldía en algunos senadores de Morena frente a la presidenta Sheinbaum por este asunto del nepotismo? Sí, por un momento pensé que a lo mejor también esta reforma constitucional iba a tener un transitorio para que entrara en vigor hasta el 2030, porque ya ahora se puso de moda ese asunto. Pues claro que es evidente la tensión interna que tienen, claro que es evidente que le corrigieron la plana, por decirlo así, a la presidenta de la República, que el compromiso con el combate al nepotismo pues es mediocre, ¿no? No hay en realidad un compromiso con esta reforma y por supuesto que lo que hemos visto en las últimas horas son actos de rebeldía de senadores de Morena, pero también y evidentemente de sus partidos aliados, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues si ya hay diputados de Morena que dicen que van a reformar el transitorio y que lo van a regresar a su versión original, que es para entrada en vigor en el 2027. Entonces, pues naturalmente que sí hay rebelión en la granja. Sí, les voy a dar un dato rápido, nada más, digamos, para que entendamos el beneficio que puede tener esta reforma constitucional, hablo de la del artículo 123. El salario promedio mensual de un policía es de 8,000 pesos. El salario promedio mensual de las y los profesores de nivel básico es de 7,750 pesos. El salario promedio mensual en las Fuerzas Armadas
es de 9,340 pesos. Con esta reforma estaríamos hablando de un salario de casi 17,000 pesos, es decir, en muchos casos el doble. Nos parece que es urgente que se publique que se haga la declaratoria de constitucionalidad, pero más que eso, que se haga efectivo el compromiso que ya quedó plasmado en el texto constitucional. De los 2 millones de maestros. No, al costo de la digo, inflación. habría que hacer el cálculo, no lo tengo a la… Sí. Pues sí, hay casi 2 millones de maestros, por supuesto que tiene una implicación presupuestal, pero, repito, no, el problema está en la demagogia, el problema está en hacernos creer que se pueden sostener muchas decisiones y cuando de pronto hacen las cuentas a lo mejor no les alcanza. Pero repito, quienes son los encargados de dar una respuesta puntual son ellos. Que digan que no supieron matemática elemental, en todo caso, que no tenían los números adecuados y que lo que hicieron fue querernos jugar el dedo en la boca. Pero la explicación la tienen que dar ellos, no nosotros. Yo tendría 2 preguntas. La primera, ¿con esto quiere decir que Morena da prioridad a la gente que no trabaja a la que trabaja con sus programas sociales, por un lado? Y 2, hoy el presidente Trump hace un rato dijo que reitera que será el 4 de marzo cuando aplique los aranceles, desdiciéndose lo que había dicho en días anteriores que sería hasta dentro de un mes. Esos 2 puntos. No, lo que quiere decir es que los compromisos que se anuncian se tienen que cumplir y nuestra exigencia es que se cumplan. No es momento de darle la espalda a las y los trabajadores de México, a las y los servidores públicos. Al contrario, es momento de reconocerles su trabajo con un salario mucho más digno que el que ya tienen. En el segundo tema, lo dije yo el día de ayer en la discusión de la reforma constitucional. No podemos estar jugando a las declaraciones con el señor que despacha en la Casa Blanca. Un día se levanta diciendo una cosa, otro día la corrige y tiene una… Mil gracias. No podemos estar nosotros esperando a que se levante de buenas el señor que despacha en la Casa Blanca. Un día dice una cosa, otro día dice otra, tiene prácticamente incontinencia, diarrea verbal y si nosotros estamos reaccionando a cada una de sus ocurrencias, nos vamos a equivocar. ¿Cómo sucede con la reforma constitucional? Perdón que sea autorreferencial, pero yo decía ayer, no hay texto constitucional que aguante para tener contento al señor. Nos acusa de ser un país productor de fentanilo y nosotros le obsequiamos una reforma constitucional justamente prohibiendo el fentanilo. Ahora el señor amenaza con intervenir en suelo mexicano y nosotros le respondemos con una reforma constitucional afianzando nuestra soberanía y nuestra independencia. Me parece que esa no es la manera de lidiar con el señor. Yo espero que los equipos del gobierno federal que ya están en Washington, que están en la negociación permanente, tengan éxito. Y si el señor Donald Trump insiste en poner aranceles a México, México lo que debería estar haciendo ya es preparándose para esta confrontación de carácter comercial. Pero no es posible que cada mes estemos esperanzados a que si el señor acepta o no acepta y nos tenga aquí con el alma en un hilo. Eso es inadmisible. El Estado mexicano, el gobierno federal tiene que fajarse, nos tenemos que hacer a la idea de con quién estamos lidiando y necesitamos empezar un plan emergente que fortalezca nuestro mercado interno, que fortalezca nuestra democracia, que les dé condiciones a las mexicanas y los mexicanos que viven en el exterior,
que tengamos política no solo bilateral, que va a ser muy difícil con Estados Unidos, sino política multilateral. El mundo está cambiando vertiginosamente y México tiene que adaptarse a esta circunstancia. ¿Qué tal, senador, diputado? Buenas tardes. Al margen de la solicitud formal que hacen a la mesa directiva, ¿han recibido alguna respuesta, pues vaya, informal del por qué no se ha llevado a cabo la declaratoria de constitucionalidad de esto que están argumentando? Es decir, ¿lo han platicado incluso con el presidente de la mesa directiva, con integrantes de la mesa directiva, entre los coordinadores de los grupos parlamentarios del por qué no se ha llevado a cabo esta declaratoria? En el Senado de la República no lo hemos platicado, yo no lo he platicado con ningún coordinador. Hemos hecho oficialmente los extrañamientos por escrito en más de una ocasión y no hemos recibido ninguna respuesta. Pero quizá en la Cámara de Diputados haya noticias distintas. Sí, gracias. Efectivamente, cuando denunciamos este hecho en la Cámara de Diputados, el presidente Sergio Gutiérrez Luna comentó que si bien podía ser que la mayoría de los congresos o los congresos necesarios ya habían votado la reforma, quizá esos votos no habían llegado al Senado. Por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de conseguir los acuses de recibo de estos congresos estatales que ya enviaron sus votos aquí al Senado de la República y que es lo que estamos el día de hoy entregando y presentando aquí con ustedes. Digo, ya sé que ya lo mencionaron, pero si lo puedan repetir, ¿a qué atribuyen a que no se ha llevado a cabo esta declaratoria? No deja de ser una especulación porque no es naturalmente ninguna información que nosotros hayamos recibido, pero lo que podría decir es que necesitamos hacer valer el compromiso que ya existe en la Constitución y que ya respaldaron los congresos locales. Si por alguna circunstancia hay un impedimento de carácter económico, tendrá que hacerse responsable el gobierno federal y explicar las razones presupuestales. Yo espero que no sea así, porque sería muy penoso que ellos tuvieran que declarar pues, que lo que prometen no tiene respaldo presupuestal, porque por lo tanto sería demagogia. Y sería simple demagogia el supuesto compromiso que existe con el respaldo de todos los grupos parlamentarios para con los servidores públicos de este país. Gracias, coordinador. Gracias, diputado. Muchas gracias. Sí. Y los acuses. Perdón.